buenas tardes a todos, chiquillos, chiquillas, chiquillas. Estamos comenzando, ¿cierto?, nuestra cuarta sesión. Hoy día vamos a conversar Fernando Sepúlveda, nuestro director científico. Él es bioquímico de la Universidad de Concepción, doctor en ciencias de la Universidad de Concepción y además hoy es investigador de la Universidad de Concepción y bueno, académico en diferentes universidades en asuntos de la neurociencia. Así que él, como experto, nos va a venir a conversar acerca de la implicancia del sistema endocannabinoide en trastornos neurológicos y neurodegenerativos. Los dejo con ustedes entonces a Fernando Sepúlveda. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Y muchas gracias en general por la asistencia. Para que me pare ya. Bueno, hoy día hay algunas diferencias, estamos con un audio un poco distinto, así que les pido un poco de paciencia. Quizás por ahí no se escuche tanto, así que los de atrás, cuando estemos gritando, ¿no es cierto? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Levantan el dedito? Ya. Bueno, cuarta sesión, ¿no es cierto? Trastornos neurológicos. El objetivo de esta sesión es básicamente conversar un poco de cuál es la posible utilidad, y lo vamos a decir en ese tiempo, porque en algunos casos es bien sensible, ¿no es cierto?, qué tan útil pueden ser estas moléculas. Lo que sí es cierto es que hay mucha evidencia para aquello, pero tenemos que discutir sobre eso. Por eso hicimos una sesión de trastornos neurológicos. Ahora, esta sesión, ¿no es cierto?, digamos que no va a partir inmediatamente. Primero que eso, tenemos que refrescar la memoria, una breve ayuda de memoria. Primero que todo, lo hemos conversado un poco, pero siempre vamos a conversar un poquito de esto de nuevo. ¿Para qué es lo que sirve nuestro sistema endocannabinoide? Tiene mucho que ver con la sesión de hoy día, tiene mucho que ver con toda esta sesión de cannabis medicinal. Y recuerden, nuestro sistema endocannabinoide sirve para esta palabra, para la homeostasis. Nuestro sistema endocannabinoide es un sistema de señalización que está en todo nuestro cuerpo y básicamente nos permite mantener el equilibrio. Constantemente tenemos que mantener el equilibrio. Constantemente nuestra vida, podríamos decir que cambia. Los factores ambientales se hacen más pesados. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el cuerpo humano? Tiene que adaptarse. Si no se adapta, básicamente se enferma. El sistema endocannabinoide es fundamental para aquello. Como los trastornos neurológicos tienen que ver con el cerebro, y me quería destacar esto, el cerebro es un órgano altamente homeostático. Los procesos cerebrales, no todos, pero muchos de ellos, tienden a un equilibrio. Nos sube la presión, algo pasa en el cerebro, chicos, que hace que baje la presión. Estamos llenos de estos procesos que digamos así, son homeostáticos. Ahora, nuestro cerebro en particular, hoy día sabemos que hace hartas cosas. Sabemos que particularmente tiene regiones específicas que se dedican, por ejemplo, al control motor. Sabemos también que tiene regiones específicas, y esto tiene mucho que ver con todo lo que tiene que ver con la fibromialgia, que se dedican a hacernos sentir el tacto. Cuando usted le dan cariño, piensen esto, le están haciendo cariño en la mano, sin embargo, su cerebro le está creando dicha sensación acá arriba, en una región que se llama la corteza somatosensorial, tacto y dolor, entre otros. Tenemos regiones especializadas para poder escuchar. Estas funcionan desde muy temprano en el desarrollo, incluso dentro del útero, ¿no es cierto?, en la bolita de la mamá. Tenemos regiones que nos permiten ver. En estricto rigor, no vemos con los ojos. Vemos con una región que se llama la corteza occipital, corteza visual primaria, y esta región literalmente recrea las imágenes que usted está viendo. Tenemos regiones que nos permiten memorizar actividades motrices, movernos finamente, hacer cariñito finamente, lanzar un objeto con la fuerza adecuada. Esa región es el cerebelo. Tenemos regiones específicas para oler, también muy interesante. Y tenemos una región que está ubicada en el lóbulo frontal, que es fundamental para planificar. Y el cerebro, podríamos decir que tiene constantemente planes para moverse. Usted se levanta en la mañana y más o menos sabe lo que tiene que hacer. Tiene que ducharse, tiene que vestirse, después tiene que caminar, ¿no es cierto?, al trabajo, etc. Planes. Esta región que está acá, lóbulo frontal, específicamente la corteza prefrontal, tiene mucho que ver con la toma de decisiones y con la creación de ideas, y como ya les mencionaba, con la planificación. Años de investigación, un poco para resumir esto no lo hicimos nosotros, es simplemente un poco el estado del arte del cerebro, es lo que sabemos. Y también tengo que recordarles que el sistema endocannabinoide, que está ampliamente en el cerebro, es un sistema que está presente en las neuronas. Y como las neuronas son parte del cerebro, bueno, es ahí que tenemos que recordar esto. Recuerde, tenemos unos receptores que se llaman CB1, CB2, tenemos unas moléculas dando vuelta por ahí que se llaman endocannabinoides. Los más clásicos son la anandamida y el 2-AG.
Tenemos también específicamente proteínas que se encargan de crear, sintetizar a estos endocannabinoides. Y como tenemos algunas que crean, también tenemos las que degradan. ¿Qué es importante que recuerde acá? Por lo menos, estos receptores CD1 y CD2 son los mismos que son activados por los componentes de la cannabis, por el THC, por el CBD, que son principios activos que están presentes en esta planta de cannabis, que podríamos decir que es uno de los motivos por los que estamos acá. Bueno, ¿qué es lo que hace el sistema endocannabinoide? ¿Para qué es lo que sirve a nivel neuronal? Solamente para refrescar la memoria, ¿no es cierto? Es fundamental para la comunicación neuronal. Y la comunicación neuronal involucra la liberación de neurotransmisores. Esta neurona que está acá tiene que literalmente pasarle la información a esta otra. ¿Y cómo le pasa la información? Con estas moléculas que están aquí en rojo. ¿Qué es lo que ocurre cuando utilizamos nuestro sistema endocannabinoide? ¿Qué es lo que ocurre cuando utilizamos THC, ¿no es cierto? Y activamos estos receptores CB1. Bueno, lo que ocurre es que hay una disminución de la liberación de neurotransmisores. Eso es el efecto real de lo que hace el THC, inhibe a las neuronas, no las mata, ¿no es cierto?, recordando algo que ya hemos discutido. Bueno, ¿por qué es importante hablar del THC? ¿Por qué es importante hablar del CBD? Porque probablemente usted se va a enfrentar a variedades de cannabis que tengan distinto contenido de estas moléculas. Por ahí se va a encontrar alguna sativa poderosa, por decirlo de alguna forma, que va a producir un efecto en usted muy distinto de lo que hacen otras variedades. Por lo tanto, recuerde esto. El THC y el CBD no actúan igual. De hecho, parece ser que el THC prefiere a los receptores CB1. Cuando esto ocurre, cuando estamos utilizando variedades ricas en THC, tenemos un determinado efecto. Que aquí, por dar un ejemplo, puse simplemente la palabra efecto. Algo pasa cuando utilizamos variedades, en este caso, ricas en THC. Ya les di un ejemplo. Les dije que había, por ejemplo, una disminución de la liberación de neurotransmisores. Sin embargo, el efecto cuando hay THC y CBD, en este caso, es distinto. Y eso es importante que lo recuerden. El uso medicinal de variedades de cannabis necesita tener consideraciones respecto a las cantidades, en este caso de cannabinoides, y eso lo vamos a ir constantemente recordando. Por lo tanto, hay otros efectos cuando los cannabinoides son otros. Recuerde eso. Aquí estoy hablando del THC y el CBD, sin embargo, recuerde que la planta de cannabis también tiene muchos más cannabinoides, muchos más. Los más comunes, CBG, CBN por ahí, uno no tan común pero muy útil es el THCV, por ahí también vamos a hablar un poco de él. También, ¿no es cierto?, como ayuda de memoria, y recuerden, disculpen tanta ayuda de memoria, pero es importante refrescar la memoria, ¿no es cierto? Por ahí, ¿no es cierto?, quizás qué hizo en la semana y se le olvidaron algunas cosas, vamos a seguir recordando un poquito. Están por todos lados, simplemente para eso utilicé esta fotografía. Están por todos lados en el cuerpo, están por todos lados en el cerebro, recuerde eso. Aparte de estar por todos lados, existe un concepto del cual hemos hablado bastante en estas sesiones, ¿no es cierto?, que es la deficiencia clínica del sistema endocannabinoide. ¿Qué significa este concepto? Significa que estos receptores que están por todos lados, este sistema endocannabinoide que está en todo nuestro cuerpo, parece ser que cuando se desregula, parece ser que cuando cambia su contenido en distintas partes del organismo, como por ejemplo el cerebro, como por ejemplo el pulmón, como por ejemplo hígado, páncreas, o cualquier víscera que tenga en este caso, o órgano que tenga receptores para el sistema endocannabinoide, podríamos decir que se va a echar a perder, que se va a desregular en la medida, ¿no es cierto?, que vaya avanzando el tiempo. Eso es por lo menos lo que indica la evidencia. En la medida que progresan ciertas patologías, y esto es un ejemplo para el Alzheimer, del cual vamos a hablar hoy día, parece ser que el contenido, la cantidad de los receptores de cannabis, de todo el sistema endocannabinoide, cambia. Eso es importante para el desarrollo de la patología, por lo tanto es útil que lo recordemos. También tengo que recordarles, nuevamente disculpen, que no es lo mismo fumar que comer, recuérdenlo. Los efectos por la vía, en este caso inhalada, ¿no es cierto?, los efectos que serían similar al fumar, incorporan mucho más THC, ¿no es cierto?, a través de los pulmones, y este THC rápidamente es capaz de llegar al cerebro. Esta vía tiene un pic agudo, podríamos decir en palabras sencillas que usted se va a volar rapidito y va a estar menos tiempo bajo las influencias del THC que si usted come la cannabis. Si usted come la cannabis, esta cannabis ingresa por todo el sistema digestivo, se metaboliza a través del hígado y recién ahí algunas moléculas distintas al THC, como son los metabolitos del THC, van a ser los que van a llegar al cerebro. No es lo mismo comer que fumar en este caso, téngalo presente.
Tampoco es lo mismo, ¿no es cierto?, a la edad a la cual tú te encuentres. Y si eres usuario de cannabis, tienes que poner atención a la edad que tengas en este momento. Aparte de la edad, ¿no es cierto?, algunas consideraciones bien generales respecto a tu estado de salud son bien importantes. La salud mental es fundamental que esté más o menos, y le digo así, más o menos bien, ¿no es cierto?, para utilizar una terapia, en este caso, utilizando cannabinoides. Así como también es importante que esté bien tu cuerpo. Tu hígado tiene que estar bien, tu corazoncito tiene que estar bien. Varias partes de tu organismo tienen que estar funcionando correctamente para poder acceder de manera adecuada a una terapia. Ahora, hoy día vamos a conversar un poco de epilepsia, y en ese sentido también es importante reconocer que existe un espacio gigantesco para la utilización de estas moléculas, de la cannabis, en personas pequeñitas, ¿no es cierto?, en los niños. Por lo tanto, normalmente nosotros le diríamos a todas las personas que nosotros utilizamos la cannabis o avalamos el uso en mayores de edad. Sin embargo, también reconocemos que en el caso de los niños con epilepsia refractaria u otros síndromes que pueden ser potencialmente mortales para ellos, bueno, se puede utilizar cannabis. Es una situación crítica, la vida de la persona depende en algunas situaciones de estas moléculas, y de ahí nosotros, ¿no es cierto?, avalamos la utilización de estas moléculas en estas personas pequeñitas. Y ya se los dije, pero quedó ahí, ¿no es cierto?, ponga ojo en la cantidad de cannabinoides que tiene. Ya, habiendo dicho esto, que entre paréntesis recuerde que hay variedades que tienen mucho THC, nada de THC, y estas que llamamos las balanceadas, que tienen más o menos lo mismo de THC con CBD. ¿Qué es importante que recuerde acá? Aprovechando la diapositiva. Estas variedades funcionan muy distinto a estas variedades. Y dependiendo de la condición en la cual esté, en el amplio sentido de la palabra, va a depender de qué variedad tiene que consumir usted. Entonces, no es fácil llegar y decir, ¿sabe qué? Tiene que tomarse una White Widow, ¿no es cierto?, 0,5 gramos en la mañana, en la tarde tómese una Jack Herer. No, no es tan sencillo. Por lo tanto, todo es caso a caso, ¿no es cierto? Las vías de administración son individuales, las vías de absorción o la cantidad que uno absorbe es bien individual. Y hace tiempo utilizamos una tablita parecida a esta. Las cantidades, ¿no es cierto?, también son distintas. Las cantidades que se utilizan en ciertas patologías no son las mismas. Vamos a hablar a lo largo de esta sesión de esto mismo, pero es súper bueno que recuerde esto. Las situaciones de epilepsia no es lo mismo que una persona que tiene un cuadro de dolor. No es lo mismo que una persona que tiene un cáncer terminal. La condición que usted tenga va a determinar cuál va a ser la estrategia que tenemos que utilizar para este tratamiento con cannabis. Bueno, esto es solo para de nuevo recordar, ¿no es cierto?, que las vías son súper individuales. Hay personas que absorben de una forma, que absorben muy poquito, digámoslo así, y por ahí hay otras que incluso siendo de la misma talla, del mismo tamaño, podríamos decir, absorben mucho más. Por lo tanto, la cantidad y la dosificación que una persona tiene que utilizar es altamente individual. Tenemos que conversar de eso, y por eso están estas diapositivas, que son diapositivas que se desprenden de las sesiones anteriores, de las sesiones de José, de las sesiones de Jimena, y que usted tiene que recordar en este momento. Bueno, ahora sí, ¿no es cierto?, un poco a la materia que nos convoca acá, a la sesión número 4, propiamente tal, a la sesión de trastornos neurológicos. ¿Qué es lo que es un trastorno neurológico? Básicamente es una situación normalmente patológica, ¿no es cierto?, que afecta al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico. Por lo tanto, dos componentes que, si bien los habíamos mencionado, son novedosos en estas diapositivas: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Qué es lo que son estos componentes? Bueno, su sistema nervioso central, chicos, es nuestro cerebro, nuestra médula espinal. Y nuestro sistema nervioso periférico es una vasta red de nervios que literalmente llega a todos lados. En todo lugar donde usted pueda sentir, hay una estructura nerviosa que va a sacar información desde ahí. Esa información nerviosa es capaz de llegar al cerebro. Su cerebro procesa dicha información y literalmente usted siente. ¿Qué es lo que hacemos con la información que sentimos, chicos? Funcionamos. Y hoy día ustedes están tranquilitos aquí, sentaditos, escuchándome, porque queremos, ¿no es cierto?, discutir sobre cannabis, queremos interiorizarnos sobre esta planta. Sin embargo, si le empiezo a arrojar, no sé, algún objeto o cosas así, probablemente más de alguno de ustedes se va a parar, ¿no es cierto?, porque va a sentir que la cosa cambió. Y se puede ir. Sentimos desde acá, mandamos información al cerebro y con esa información funcionamos. Eso es muy importante, lo hacemos todo el tiempo y tiene mucho que ver con los trastornos neurológicos. Bueno, me gustaría repasar uno por uno
5 trastornos neurológicos, 5 situaciones en las cuales las personas hoy día están utilizando cannabis. Y una situación que me sensibiliza mucho, que particularmente estoy relacionado con ella desde hace mucho tiempo, es la epilepsia. Y la epilepsia también conversamos la vez anterior. Y para conversar de epilepsia y la posible utilidad de la cannabis, lo que usted tiene que recordar es qué es lo que hace la cannabis en las neuronas. ¿Qué es lo que hace la cannabis en las neuronas? Ponga atención acá. Disminuye la liberación de neurotransmisores. Este efecto, el efecto inhibidor de la cannabis, el efecto inhibidor del THC, el efecto inhibidor del CBD, es la propiedad que permite hoy día que utilicemos la cannabis como una terapia anticonvulsivante, como una posible terapia literalmente para frenar o disminuir y en algunos casos incluso acabar con las convulsiones, ¿cierto? El THC hace esto, los endocannabinoides hacen esto, activan estos receptores y esto hace que los neurotransmisores dejen de ser liberados. ¿Qué es lo que hace entonces la cannabis? Es un potente inhibidor neuronal. Estas diapositivas las vimos simplemente para explicarles que la epilepsia es un desorden eléctrico que migra, que se mueve por el cerebro, que afecta a muchas regiones cerebrales y que básicamente hace que las personas no puedan controlar su cuerpo en algunas situaciones. Y el mayor problema, cosa que ya he dicho un par de veces pero lo voy a volver a decir, es que los cerebros que están en estatus convulsivo o que convulsivan en demasía, literalmente comienzan a producir procesos de muerte celular. Uno de los mayores problemas de la epilepsia es que si no se detienen las crisis convulsivas, las neuronas deciden iniciar procesos de muerte. Y eso no es bueno, que se mueran las neuronas no es bueno, mucho menos de un cerebro, ¿no es cierto?, joven. Este es un ejemplo de lo que hace la cannabis. Esta es una neurona en epilepsia y acá abajo esto es una neurona que le frenamos la epilepsia. Este es un ejemplo teórico de lo que hace el THC. Inhibe la liberación, en este caso, de neurotransmisores. Esta neurona está comunicándose mucho, aplicamos cannabis y la neurona se inhibe. La neurona podríamos decir que se apaga un poco. Hace un par de sesiones le hablé de unos búlgaros que se sometieron a un proceso en el cual le sacaron el hipocampo. Fíjese esta otra foto del hipocampo. Esta región es muy importante para la cognición, es muy importante para el funcionamiento cerebral. Desde acá les sacaron muestras a unos búlgaros que indicaron que en este caso los componentes del sistema endocannabinoide están disminuidos en estos cerebros. El receptor CB1, y esto es bueno reflexionar, el receptor CB1 que cuando se activa hace que liberemos menos neurotransmisores. El receptor CB1 que cuando se activa literalmente inhibe a nuestras neuronas, está en menor cantidad en los cerebros que tienen epilepsia. Por lo menos con esta evidencia, con una muestra relativamente pequeña, ¿no es cierto?, pero de personas que tenían un tipo de epilepsia súper incontrolable, una epilepsia que no respondía a los fármacos. Estas personas se sometieron a un procedimiento quirúrgico, les sacaron un pedazo de cerebro y cuantificaron cuántos receptores hay en esa región. Y lo que observamos, este es el cerebro sin epilepsia, estos son los cerebros con epilepsia, que hay menos. Eso es lo que indica. Hay menos cantidad de un receptor que inhibe a sus neuronas. Por lo tanto, tiene lógica, en este caso, que si los cerebros están convulsionando, tengan menos cantidad de un elemento que los inhibe. Es importante reflexionar sobre eso. ¿Qué pasa cuando los receptores, que ojo que aquí se ven en café, este es un pedazo de hipocampo, este hipocampo fue marcado, se le marcó en un procedimiento en el laboratorio, en café la cantidad de receptores CB1, fíjense, harto café acá, este es un cerebro que no tiene epilepsia, fíjense los cerebros con epilepsia, menos café, menos color café. ¿Qué significa que haya menos color café, menos tinción, decimos en el laboratorio? Esta es una foto que representa el cerebro de una persona con epilepsia. Tiene menos receptores de cannabis, tiene menos receptores de los cuales nuestro cerebro utiliza para regular la comunicación neuronal. Es ahí que quizás por eso estas personas tienen un desorden eléctrico, porque tienen literalmente un desbalance en la comunicación neuronal, producto de que hay menos receptores para cannabis. A veces es mucho más útil mirar las cosas y por eso les puse una fotito, más que utilizar un gráfico. Ok, esto lo conversamos en la clase anterior, sin embargo las diapositivas, las sesiones anteriores, sin embargo lo que vamos a hacer hoy día es poner un poco de evidencia clínica sobre la mesa. En ese sentido es súper bueno que las personas que estén interesadas en utilizar cannabis contextualicen y dimensionen el efecto real que la cannabis puede tener. Yo no les voy a venir a decir, sabe que usted va a consumir cannabis y el 100% de las convulsiones se van a acabar.
todos los problemas se van a solucionar. No, no le diría eso. Lo que sí le diría con mucha convicción es que existe mucha evidencia para indicar que la gran mayoría de las convulsiones pueden disminuir. ¿En qué cantidad? Eso es relativo, vamos a hablar un poquito de eso, pero lo que hoy día podemos saber y podemos decir con mucha convicción es que los cannabinoides son potentes inhibidores neuronales y por eso pueden utilizarse como una terapia para tratar las convulsiones. Este es un paper de algunos años atrás, es un paper que utiliza una muestra pequeña de personas, sin embargo lo que muestra es una disminución significativa en la frecuencia de convulsiones. En palabras sencillas, le damos cannabis a las personas y dejan de convulsionar. Ahora, tomando toda esta muestra, lo interesante de esto es que se observan varios efectos benéficos de las personas. Esta es una muestra de personas que utilizaron una cannabis que solo tenía CBD, eso es por lo menos lo que refieren las personas, y lo que se observa después de empezar la terapia es que en general casi todos los pacientes disminuyen de manera importante las convulsiones. Este es un paciente que tenía en este caso más de 100 convulsiones al día, baja a tener entre 8 y 10. Esta es una persona que tenía 7 por semana, baja a tener 4. Esta es una persona que tenía de 100 a 500 por semana, baja a tener de 1 a 2 por semana. Por lo tanto es una significativa disminución. Hay personas que pasaban a tener, por ejemplo, poquitas crisis, 2 crisis por semana, a tener 0. Esto es un excelente resultado, pero era una persona que tenía, digamos, poca epilepsia. Si uno desglosa esta tabla, ¿qué es lo que indica? Así, de buenas a primeras, utilizar cannabinoides, utilizar CBD, parece ser una herramienta clínicamente efectiva para disminuir las convulsiones. También algo que se desprende en este caso de esta terapia es que muchas personas disminuyen algunos fármacos utilizados en este caso por los niños. Estos son toda la cantidad de fármacos que utilizaban previos al consumo de cannabis, previo a la terapia. 8 fármacos, 12 fármacos, 17 fármacos, 16 fármacos, etcétera, una larga lista de anticonvulsivantes que algunos de ellos son bien tóxicos. Estos son los que disminuyeron después, en este caso, de la terapia con cannabis. Varios de estos pacientes, podríamos decir, no necesitaron de algunos de estos fármacos después de incorporar cannabinoides. Ahora, con esta frase, o con este párrafo, más que esta frase, no quiero decir que tengan que salir a quitarle los fármacos a sus niños, a aquellas personas que estén consumiendo, o que quieran tratar a sus niños, o a las personas que consumen epilepsias, que no sean niños, con cannabis. Simplemente que es una consecuencia que se observa del tratamiento con estas terapias. Se puede regular el esquema farmacológico que consumen los pacientes y eso es positivo para una persona que consume muchos fármacos, sobre todo si algunos de ellos son tóxicos. Este gráfico es bastante bueno. Este gráfico sirve para dimensionar cómo funciona o el efecto que tienen los cannabinoides en distintos tipos de epilepsia. Fíjense que este es un problema. Hay muchos tipos de desórdenes convulsivantes, hay muchos tipos de epilepsia. No todos responden igual a cannabis y eso es importante que lo tengan presente. Hay unos que digamos que responden bastante bien y otros que responden un poco menos. Incluso, y esto es lamentable, hay una población de personas que puede sufrir un empeoramiento en las crisis, que en este caso sería aumentar la frecuencia de convulsiones. Fíjense que en el caso de algunas epilepsias que cursan con espasmo infantil o este síndrome que se llama de Lennox-Gastaut, en general son los que mejor responden a cannabinoides. En azul se observa en este caso el porcentaje que produce una disminución significativa de las convulsiones. Fíjense, el 80% disminuye de manera importante las convulsiones, un 13% de la muestra básicamente inhibe o apaga, frena, hace desaparecer, dígalo como usted quiera, todas las convulsiones, 15%. Ese es el porcentaje real que podríamos decir que al momento de administrar los cannabinoides acabó con el problema. ¿Por qué pongo un poco de énfasis en esto? Porque esta es la población que mejor le fue. Esta es la población que le fue bastante bien, disminuyó en este caso los efectos convulsivantes. Esta es una población que no presentó cambios, 8%, y ninguno de estos empeoró. Sin embargo, en otras epilepsias, por ejemplo en este caso en las epilepsias que tienen que ver con síndrome de Dravet u otros trastornos convulsivos no clasificables, literalmente hay una pequeña población, pero consistente, de personas que aumentan la cantidad de convulsiones. Esa es la estadística, eso es lo que se observa cuando uno analiza, no es muy distinto de lo que pasa en otras terapias. Sin embargo, en todas estas terapias hay una población que responde efectivamente a la terapia y una gran población que responde de manera significativa disminuyendo el número de convulsiones.
Por lo tanto, tienen que considerar que lo que hoy día sabemos es que les funciona a la gran mayoría, pero a algunos no les funciona. Se observan en general un montón, y lo voy a decir así, de beneficios adicionales, beneficios que tienen que ver en este caso con la disminución del porcentaje de fatiga, con la disminución de las náuseas, con la disminución del mareo. Muchos niños presentan vómitos también, producto de la a veces precaria condición en la cual pueden estar. Bueno, también disminuyen los vómitos. Y en general lo que se observan es, aparte del efecto primario, que podríamos decir que es disminuir las convulsiones, una gran cantidad de efectos secundarios positivos para un paciente. Eso es altamente bueno. Fíjense que hay personas que tienen trastornos de agresividad, que literalmente se golpean, y eso bajo ninguna circunstancia es bueno. Bueno, con cannabis disminuyen importantemente estas alteraciones. Eso es bueno, muy bueno cuando una persona está en esta condición. También es importante, cuando se trata de desglosar los tipos de epilepsia en este caso, bueno, lo que se observa es que varios tipos de epilepsia responden a la terapia. Hay algunas que responden un poco mejor en este caso, pero fíjense que en general lo que se observan es que las epilepsias que se caracterizan por presentar convulsiones tónicas clónicas disminuyen en orden de un 30%, las crisis focales del orden del 38-40%, crisis de ausencia del orden del 28%, y las crisis atónicas en este caso, pese a que la muestra es pequeña, responde del orden del 44%. De la mano de lo que decía antes, administrar cannabinoides a un cerebro que convulsiva muestra que podemos disminuir en este caso las crisis convulsivas. Hay algunos que no responden. Fíjense, este síndrome de nombre raro, DUS síndrome de DUS. No hay en este caso, pese a que la muestra es muy pequeña, aparentemente una respuesta positiva en estos pacientes. Se lo había indicado anteriormente, Lennox-Gastaut es el que mejor responde aparentemente responde súper bien a CBD, en este caso, por lo tanto los pacientes se tratan con estas moléculas. Síndrome de Dravet parece tener un porcentaje consistente de respuesta, pero solo alcanza del orden del 25%. Por lo tanto, esto es, contextualizando un poco la información, lo que se observa cuando se administran cannabinoides. Disminuyen de manera significativa las convulsiones. En algunos casos las disminuyen de manera importante y en otros las podrían potencialmente empeorar. Entonces, resumiendo sobre la epilepsia, un efecto positivo inicial altamente importante, disminuidor de las convulsiones. Efectos secundarios, muchos efectos secundarios que mejoran la calidad de vida de los pacientes, y algo bien importante es que se describe o se observa en los pacientes una mejora en la alerta, una mejora en el comportamiento incluso a veces emocional de los pacientes, una mayor conexión entre el paciente, el niño y sus cuidadores, sus papás. Eso se observa en general en los niños que consumen cannabis, cambian un poco. Muchos papás refieren que a veces están un poco desconectados y utilizando estas moléculas conectan a sus niños de nuevo. Por lo tanto, eso es muy útil. Bueno, esa es la parte buena. Hartas cosas buenas, disminuye las convulsiones, hartos efectos secundarios. La parte no tan buena. Se observan en una población que alcanza incluso al 13%, 15%, un empeoramiento en la cantidad de convulsiones. ¿Qué significa esto? Básicamente un aumento en las frecuencias de convulsiones. Esto es lo que se observa en un paper, ¿no es cierto?, con una población acotada de personas. No es muy... O sea, ¿cómo decirlo? También lo he observado yo personalmente en personas acá en la comuna, por decirlo de alguna forma, en el país. También por ahí me ha tocado conversar con una persona que, oye, ¿sabe qué? Le dimos cannabinoides a una persona que tenía epilepsia y se sintió peor. En algunos casos, incluso lamentablemente, convulsivo más. Eso puede pasar. Nadie quiere que pase eso. Sin embargo, puede pasar. ¿Qué hay que hacer o qué se hace en dichas situaciones cuando usted le da cannabis a alguien y ve que se observa un efecto negativo? Bueno, lo primero es suspender. Suspende el tratamiento, observe la situación, analice cuánta cantidad le dio y posteriormente tome una decisión. En algunos casos lo que se observa es que se puede dar una situación en que se dio demasiado poco. Y vamos a conversar de eso en un par de diapositivas más. Pero si usted da muy poquito, ¿qué es lo que le va a hacer a la persona? La puede activar. Puede producir un efecto estimulatorio contrario a lo que uno quiere, y eso en algunas situaciones podría producir o responder a esto. Una mayor cantidad, en este caso, de crisis convulsiva. Bueno, esa es la realidad. Tenemos algunos efectos negativos. Sin embargo, fíjense en los demás. Somnolencia. También un grupo importante de personas presentó somnolencia.
un grupo importante presentó, o por lo menos del 10%, irritabilidad, en este caso, perdón, síndromes de gastrointestinales, alteraciones importantes en la motilidad. Bueno, eso ciertamente es un efecto no deseado, sin embargo, si comparamos los síndromes gastrointestinales con tener más convulsiones, hay un margen importante de diferencia. Por lo tanto, lo más malo que podríamos decir que le podríamos hacer a una persona es esto, y esto es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo se evita eso? Individualizando la terapia, mejorando la dosis, cambiando la cepa, conversando con aquellas personas que hayan probado otras variedades, literalmente adecuando la terapia a dicha persona. Desde mi mirada, chicos, no existe una razón por la cual la cannabis no deba inhibir las neuronas. Ese es el efecto real que hace en el cerebro, inhibe a las neuronas. Por lo tanto, cuando uno le da cannabis a alguien y no lo inhibimos, tenemos que reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo. Y en ese caso, quizás lo que hicimos, solo quizás, fue utilizar muy poco. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque ¿cuál es el objetivo terapéutico detrás de un paciente que consume cannabis y que tiene epilepsia refractaria? Bueno, el objetivo es inhibirlo, el objetivo es sedarlo. Esta diapositiva la utilizamos en la clase anterior. Simplemente tengo que recordarles que nuestro cerebro se caracteriza por tener neuronas que inhiben y neuronas que estimulan. Y esto lo hacemos todo el tiempo. Ahora yo los veo menos tranquilos, por lo tanto están activando algunas que los tienen ahí, inhibidos. Un poco. Sin embargo, si supongamos hagamos un ejercicio, esto se transforma en una fiesta, ¿no es cierto? Es claro que nos vamos a activar. Neuronas que inhiben, neuronas que nos activan. Y están en balance. Si nos activamos mucho, tampoco es bueno. Si nos inhibimos mucho, nos quedamos dormidos, tampoco es bueno. Justo y correcto balance, eso es lo que hace nuestro cerebro. Nuestro sistema endocannabinoide nos ayuda a esto. E interesantemente, estos receptores están en mucha mayor cantidad en las neuronas que inhiben. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando uno le administra cannabis a una persona? En el inicio, bueno, las primeras neuronas que se inhiben son las que inhiben. Y la consecuencia de inhibir a las neuronas que inhiben es que hay un efecto estimulatorio. Esto se observa en la cannabis, se observa cuando uno consume alcohol, y literalmente es un momento en que las personas están más prendidas, están conversando más, uno los ve, están más activados. No están así todo el tiempo. Uno los observa 10 minutos después y están mucho más tranquilitos. Por lo tanto, fue una subidita y una bajada. Esa subidita puede ser potencialmente compleja en un paciente con epilepsia. Lo que queremos hacer con un paciente con epilepsia es básicamente inhibirlo, es básicamente inhibir a las neuronas que inhiben y también inhibir a las neuronas que estimulan. Este podríamos decir que es el objetivo celular, el objetivo neuronal en una persona que tiene epilepsia: inhibir a las neuronas que inhiben, pero también inhibir a las neuronas que estimulan. ¿Cómo conseguimos esta condición? Bueno, no con poquito cannabis, con un poco más que poquito. Los pacientes con epilepsia no tienen que partir con la mínima cantidad. Aunque suene un poco extraño, hay que darle un poco más que eso y, en palabras sencillas, volarlos un poco. Lo peor que les puede pasar es que les va a dar sueño y cuando una persona tiene sueño, duerme, lo cual es muy bueno, ¿ya? Ok, esto tiene que ver con la epilepsia. Por favor, voy pasando por varios, así que si quieren aprovechar preguntas de, ¿cómo decirlo?, situaciones específicas de epilepsia, aproveche el momento, no sea tímido, levante la mano. Si es que no, largo y tendido podemos conversar a lo que terminemos la parte de exposición. ¿Alguna preguntita? ¿No? ¿Sí? ¿Mueve la cabeza? Ahora sí. Aquí primero y después yo le paso la palabra. Dígame. Ya, un joven con problemas de epilepsia neocrónica. Eso de hecho no entiendo mucho. Que de un momento, o sea, pasa como se cae, él puede consumir cannabis en general, sin saber la condición de la persona, sin conocer los detalles finos, por decirlo. Yo creo que cualquier persona que necesita disminuir las convulsiones podría utilizar cannabis. Hay que precisar un montón de cosas: el estado del paciente, su salud mental, su estado corporal. Pero si usted necesita disminuir las convulsiones, los cannabinoides disminuyen las convulsiones. Es necesario, sí, tomar muchas precauciones, pero sí, se puede, señorita. Claramente, señora, se puede.
Que no se escuche la pregunta, ahora podéis repetir tú. Ya. ¿Cómo quieras acercar el micrófono? Me preguntó si la señora me preguntó, repitiendo para los de atrás, si un cuadro de epilepsia con convulsiones mioclónicas se hacía adecuado o posible consumir cannabis, y yo le digo que sí, que básicamente es necesario ver varias cosas, ver el estado del paciente, pero que sí, que en general las propiedades anticonvulsivantes de la cannabis son tal, existen en modelos de animales, se han probado en humanos. Es cierto que necesitamos más información, pero todo parece indicar que sí. Señora, señorita. Ya, sí, mira, yo tengo una de mis estudiantes que tiene solo 2 años, es bien chiquitita y tiene síndrome de West. Convulsiona mucho, o sea, durante la actividad de una clase de 2 horas puede convulsionar 7, 8 veces fácilmente. Son focales la mayoría y algunas de ausencia. ¿Has trabajado tú o alguien conoce alguien que utilice cannabis con alguien tan pequeñito y con ese diagnóstico? O sea, nosotros tenemos información de pacientes pequeños, incluso de meses, que han sido usuarios de cannabis. Por lo tanto, lo que nosotros hemos observado es que un amplio grupo de pacientes, niños muy jóvenes, niños entrando a su adolescencia, todos con epilepsia refractaria, han encontrado, en este caso en la cannabis, una herramienta terapéutica, digámoslo así, adecuada. No te voy a decir 100% eficiente, pero te voy a decir muy adecuada en disminuir la cantidad de convulsiones. Ahora, ¿Cómo canalizamos un poco eso? Porque me pasa que la mamá hace un tiempo, alguien le regaló un poco de cannabis, le comenzó a dar, pero la mamá no ha tenido la sutileza de hacerse asesorar, de informarse, simplemente accedió a esa muestra que le entregó a alguien que ella no tiene idea ni que sepa él, no tiene idea de nada. Entonces, a mí me gustaría mucho ayudarla a ella de poder tal vez orientarla mejor en esta situación, porque siento que arriesgarnos así con ella puede resultar perjudicial. Entiendo perfecto. ¿Cómo acercarse a eso? Hay algunas cosas que hoy día nosotros no te podemos precisar. Sin embargo, todo está avanzando hacia el uso médico. Es necesario, nosotros te podemos entregar información, nosotros podemos entregar información que tú a su vez puedes entregar a la mamá y esa información va a ser útil. Ahora, ¿cómo en la práctica esto ocurre? Es una situación que estamos en un área gris. Nosotros como fundación estamos intentando entregarle información a las personas para que las mismas personas de alguna forma se motiven, eso es bien importante, e inicien un proceso que muchos han iniciado, que es de averiguar sobre esta planta, de averiguar de cómo cultivarla, para acercarse a una terapia. Yo entiendo que tú quieras ayudar a la persona y nosotros te podemos ayudar, en este caso, con mucha información y asesoría. Conversemos más en detalle de eso después. Ya. Agárrenme por ahí nomás, levante la mano, no sea tímido y haga preguntas. Autismo, tenemos que hablar del autismo. ¿Y por qué tenemos que hablar del autismo? Porque tengo la impresión de que hay más diagnóstico de autismo en el último tiempo. Esa es mi impresión como neurobiólogo. Sin embargo, también tengo la impresión de que no sé si es autismo puro o son estos trastornos de espectro autista. No se preocupe, esto está en inglés, es un inglés sencillo. Sin embargo, digamos que los trastornos de espectro autista cursan con varios componentes en común. En algunos casos tienen situaciones de ansiedad, tienen trastornos de atención, tienen situaciones anímicas muy parecidas a la depresión, tienen una alteración sensorial, tienen derechamente un deterioro de la comunicación y muy alteradas las habilidades sociales, estos niños con autismo. Por lo tanto, las personas con autismo clásicamente se dice que están un poco desconectados, de que no empatizan, que no pueden muchas veces interaccionar con las personas, con el ambiente. La verdad de las cosas es que el motivo de incluir autismo es porque con el tiempo he ido conversando con personas básicamente que se han animado, similar mucho como a muchas personas, a tratar a sus hijos y que tienen trastornos de espectro autista y han visto cambios importantes en sus niños. Sin embargo, es súper importante aclarar que en este caso no existe una gran cantidad de evidencia clínica, no existe ensayo clínico alguno que muestre la eficacia de cómo tratar a una persona con autismo con cannabis. Por lo tanto, lo que estamos hablando tiene que ver un poco con una especulación. Una especulación, eso sí, con evidencia científica. Y lo que quiero mostrar es este paper de Kerr, el año 2013, que utiliza ratones. Es un modelo preclínico, es un modelo que se utiliza en el laboratorio, en el cual se utiliza ácido valproico, que se administra de manera
sucesiva y crónica desde muy temprano en el desarrollo, y lo que se observa es que hay cambios en la habilidad social de los ratones. Este es un ratoncito que se le muere en esta cámara y que pasa un tiempo acá, pasa un tiempo acá y pasa otro tiempo acá. Este es una cámara que tiene a un amiguito ratón, como para que interaccione con él. Este es un ratón que no tiene, digamos, autismo de laboratorio, no es autismo real, ¿no es cierto? Y este ratón, fíjense, se mueve por acá, explora aquí, sale a dar una vuelta, a ver qué es lo que hay por este lado, pasa a ver al amiguito, por ahí hay un hoyo, da hartas vueltas por el amiguito, porque le llama la atención probablemente, y después vuelve y se vuelve por este otro lado. Los ratones que tienen este modelo de autismo pasan menos tiempo interaccionando socialmente con el amiguito, ¿no es cierto? Y parece ser que exploran menos esta caja que es una arena novedosa. No parecen haber muchas diferencias entre este lado y este lado. Sin embargo, lo que sí es claro es que hay una alteración social y que hay también un comportamiento exploratorio diferente. Ahora, esto no es autismo, es una forma de estudiar el autismo. Sin embargo, utilizando esta metodología, se han descrito alteraciones en algunos componentes del sistema endocannabinoide. No se han encontrado alteraciones en los receptores, pero sí se han encontrado alteraciones, disminuciones, en la maquinaria que permite degradar, en este caso, un endocannabinoide. Esto es bien interesante. Esto se encontró en una región que es, digámoslo así, bien importante para la memoria, bien importante para reconocer objetos novedosos. Cada vez que usted va caminando por la calle y ve algo nuevo, usted le llama la atención. ¿Qué es lo que hace cuando le llama la atención? Lo mira, piensa un poco en el objeto, y eso lo hace funcionar de una manera. Los niños lo hacen todo el tiempo. Los hipocampos de estos ratones son hipocampos diferentes. Tienen también alteraciones en otras partes del cerebro. Como les digo, esto es un modelo preclínico, se dice, un modelo en el cual se utilizan ratones. ¿Qué es lo que indica este modelo? Que los componentes del sistema endocannabinoide están disminuidos. ¿Ok? Lamentablemente, esto es un poco todo lo que sabemos. Se saben más cosas, pero desde el punto de vista del sistema endocannabinoide hay poca evidencia que indique alteraciones en los componentes. Sin embargo, la mayor utilidad que se ha descrito para muchas situaciones neurológicas es que hay cambios en la alerta, hay cambios en el comportamiento emocional de los niños. Y eso tiene que ver un poco con cómo funcionamos, tiene que ver un poco con cómo funciona este cerebro. Cerebro que está conectado y ensamblado a la forma de circuito. Yo les mencionaba que esta región tiene que ver un poco con el funcionamiento y la planificación. Esta región que está aquí, fíjese, conectada a ella, tiene que ver con la motivación. ¿Y qué pasa si nos motivamos? Hacemos las cosas, salimos, conversamos, interaccionamos, hacemos un montón de cosas. Esta región que está acá es el hipotálamo, tiene que ver con las emociones. Esta tiene que ver con la memoria, este es el hipocampo. Y esta tiene que ver con el miedo. Todas estas regiones son importantes, chicos, y nos permiten crear emociones. Estas emociones literalmente se transfieren a ciertas regiones que nos hacen tomar decisiones, que nos hacen funcionar. Y para hacer un ejemplo, si usted está triste, se comporta como si estuviera triste. Si usted está alegre, se va a comportar como si estuviera alegre. Todo el tiempo estamos cambiando nuestra conducta, en este caso, basado principalmente, y en algunos casos, o de manera importante, para con las emociones. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante hablar de las emociones, en este caso en una situación de autismo? Porque cuando administramos cannabinoides, hacemos funcionar a las regiones que tienen que ver con la motivación de otra forma. Estas tienen mucho receptor de cannabis. Esta región que tiene que ver acá con las emociones, el hipotálamo, lleno de receptores para cannabis. La memoria, lleno de receptores para cannabis. Regiones que tienen que ver con el miedo, lleno de receptores para cannabis. Por lo tanto, si una persona consume cannabis, ¿va a alterar o no sus emociones? Sí. Este efecto, digámoslo así, modulador de las emociones, puede ser potencialmente utilizado para pacientes con autismo. De alguna forma, en la cannabis hay una herramienta que podría hacer funcionar diferente a los niños, de forma que ellos puedan cambiar su funcionamiento, responder a un gesto, responder con la mirada y derechamente conectarse un poco más con su entorno. Si no hacemos que estas personas se conecten, todas las funciones cognitivas se desarrollan un poco distinto. Conectarse con el ambiente es fundamental para el aprendizaje. Por lo tanto, si bien no hay mucha evidencia clínica, si bien lo estamos conversando desde el punto de vista de una especulación, existe un racional detrás para el cual utilizar cannabis. Eso es importante. Una persona que tiene autismo no tiene o tiene alterada de manera importante la capacidad de empatizar con el entorno. Si usted llega para acá caminando y yo los veo a todos ustedes con cara de enojado, ¿qué voy a pensar al tiro? Y
esto está complicado. Vemos y empatizamos súper rápido, es una característica de los humanos. Esas neuronas no funcionan de la misma forma, algunas personas le han llamado las neuronas espejo, y se dice que estos niños tienen estas neuronas espejo, ¿no es cierto?, un poco distintas. Con cannabis podemos hacer funcionar esas neuronas de otra forma. Eso puede tener efectos benéficos para estas personas. Ahora, esta idea, chicos, tiene que ver con esto. Nuestra conducta, y aquí no me quiero poner muy psicológico, está directamente relacionado con nuestra manera de pensar. Usted se siente divertido, se comporta de manera divertida. Se siente triste, se comporta de manera triste. Ya se los decía. Ahora, nuestra manera de pensar tiene que ver con el cerebro. Cómo esté funcionando nuestro cerebro, nuestras emociones, que digamos son importantes para el cerebro, nos van a regular cómo pensamos, y nuestra manera de pensar, básicamente cómo nos comportamos. ¿Quién hace funcionar el cerebro? No hay ninguna persona aquí en el laboratorio, pero las neuronas hacen funcionar al cerebro. ¿Quién hace funcionar a las neuronas? El sistema endocannabinoide es fundamental para cómo funcionan las neuronas. ¿Quién afecta al sistema endocannabinoide? La cannabis. Por lo tanto, saltando todos los pasos, si consumimos cannabis, hay gente que dice, no, yo fumo cannabis y no me pasa nada. Si consumimos cannabis, ¿modulamos o afectamos nuestra conducta? Es claro que sí. Por lo tanto, esta misma capacidad moduladora de la cannabis es la que potencialmente puede ser utilizada para modificar el comportamiento emocional de las personas. Eso es útil en el autismo. Y recuerden, chicos, regiones que tienen que ver con las emociones: hipotálamo, hipocampo, amígdala, que está acá, y muchas otras regiones del cerebro están llenas de receptores para cannabis. En verde, receptor CB1, en amarillo, receptor CB2, en azul, ¿dónde están los dos? Bueno, básicamente recordar que están en todos lados, y están en muchos lados donde se crean emociones. Siempre se dice que las personas que consumen cannabis tienen menos memoria. Bueno, eso tiene que ver con el hipocampo, tiene mucho receptor para cannabis, mucho receptor para cannabis. También tiene que ver con la orientación y también tiene que ver con lo que usted recuerda. Bueno, incorporando cannabinoides hacemos que esas regiones funcionen diferentes y modificamos nuestra conducta. Autismo, es importante, es novedoso, puede potencialmente servir para el autismo, pero para cualquier condición que usted necesite producir quizás cambios emocionales. Fíjense que en general también muchas personas refieren consumir cannabis para la ansiedad o para cuadros de estrés. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de esto. En general me quiero centrar en la ansiedad como un fenómeno que ha sido ampliamente descrito desde el pasado. Esta es una fotito de un caballero que se llama Freud, una versión vieja, más amistosa, fíjense ahí, con gorrito, ¿no es cierto? Y esta persona decía esto: la ansiedad anticipatoria es una condición que repara al sujeto, no se prepara, dice ahí, prepara al sujeto para luchar o para huir. Eso parece ser por la razón que sentimos ansiedad. Y también se desprende de todo el trabajo de esta persona y de muchas más personas que la capacidad de sentir ansiedad tiene un componente inconsciente importante. Hay cosas que nos generan ansiedad y usted a veces no sabe por qué, pero le genera ansiedad. Eso pasa para muchas cosas, para el miedo y para otras situaciones. Pero en el caso de la ansiedad, como que uno observa, no tiene muy claro por qué, pero le pasa algo. ¿Qué es lo que es en general la ansiedad o cuáles son las mayores consecuencias que puede producir? Bueno, son cambios en el funcionamiento cerebral, son desbalances en el funcionamiento eléctrico de las neuronas, y desde ese punto de vista, una persona que está mucho tiempo ansiosa, le pueden ocurrir cosas poco benéficas para su salud. Bueno, desde ese punto de vista me gustaría tratar de que dimensionaran realmente que la ansiedad y que en algunas situaciones el estrés, que digamos que no es exactamente lo mismo, sin embargo los estímulos que producen estrés normalmente también son ansiogénicos, también te producen ansiedad. Por lo tanto, quise hablar en el mismo punto de ansiedad y estrés, pero quiero que dimensionen lo potente que puede ser estar estresado, porque algunos dicen, estoy un poco estresado, ¿no es cierto? Y ya listo, se me va a pasar. Pero la verdad las cosas es que estar mucho tiempo estresado no es positivo. El estrés en poco tiempo, ya todo bien. Fíjense que podríamos decir que es bueno estar preparado para luchar y para huir, pero si es que tienes que luchar y huir. Si no tienes que luchar y huir, ¿para qué vas a estar preparado para luchar y huir? Entonces, estar mucho tiempo, así como preparado para luchar y huir, puede ser potencialmente poco benéfico para su cerebro. Solo un ejemplo: las neuronas cambian funcionalmente y morfológicamente en personas que están mucho tiempo estresadas. Y lo voy a decir más o menos así: si usted está poquito tiempo estresado, fíjese que la respuesta a estrés quizás no lo ve muy bien porque la foto no es muy buena,
pero dice estrés y glucocorticoides. Cuando nos estresamos, producimos cortisol. Ese cortisol llega al cerebro, y si este es un estrés moderado, unas semanitas de estrés, un poquito de estrés nomás, se producen, digamos, sutiles cambios en las neuronas. Una atrofia reversible, una pequeña pérdida de espinas dendríticas. Tecnicismos neuronales, pero básicamente alteraciones sutiles. El problema está si el estrés es grave, fuerte, intenso, prolongado en el tiempo. Y lo que puede llegar incluso a ocurrir en dicha situación es que estas neuronas se mueren. Así, tal cual, se mueren las neuronas. Un ejemplo brutal de esto, bueno, antes de llegar a eso, piensen ustedes en las consecuencias de estar sometido a estrés crónico si se te mueren las neuronas. ¿Qué es lo que le va a pasar a la conducta humana o a la conducta animal en general si se te está muriendo el cerebro? Bueno, y un ejemplo de esto tiene que ver con esto. Fíjense, este es un gráfico que quizás no se ve muy bien, pero se le midió el tamaño del cerebro, el volumen del hipocampo, de una región que tiene que ver con la memoria, a personas que habían estado en combate. Esto no ocurrió evidentemente en nuestro país, ocurrió en población americana, donde se manda gente a combate, gente muy joven al combate, gente que tiene 20 años, que todavía tiene un cerebro formado, y pasan en algunas condiciones incluso hasta 40 meses de combate, muchos años de combate. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que está todo el tiempo, digámoslo así, en combate? Yo tengo la impresión de que estar con bombas dando vueltas y potencialmente con tu vida amenazado no debe ser muy agradable. Tiendo a creer también que esa condición te produce estrés y literalmente el tamaño de estos hipocampos va disminuyendo. Una persona que tiene estrés por combate, que podríamos decir que tiene shock postraumático, tiene alterado de manera importante algunas regiones cerebrales. Esto los hace funcionar de otra forma. Bueno, ese es un ejemplo un poco brutal. Nadie va a 40 meses a combate, por lo menos de los que están acá. A ver quién fue, por favor, y levante la mano. Sin embargo, lo que sí es importante diferenciar es entre cómo se comporta un cerebro, ¿no es cierto? Que digamos que estamos en condiciones sin estrés y que funcionamos todo el tiempo así, ¿no es cierto? Una región frontal que le manda mensajes a otra región del cerebro. Con estas regiones que están acá controlamos un poco algunos movimientos, ponemos atención a algunos objetos. El hipotálamo nos da una valorización emocional, la amígdala nos dice si sentimos miedo. Y cuando estamos sin estrés, normalmente no deberíamos sentir miedo. Sin embargo, aquí, esto se me olvidó, aquí están los nombres y más o menos lo que hacen. La amígdala la utilizamos para crear miedo. Cada vez que sentimos miedo, esta región nos hace sentir miedo, crea el miedo. Cuando estamos en estrés, esta región, fíjense, lo traté de poner ahí educadamente, tiene cierto predominio. Cuando estamos estresados, tenemos activada esta región, activada de sobremanera, digámoslo así, sobreactivada la amígdala. Estas no son las amígdalas, ¿no es cierto?, que están fuera de ahora, son las amígdalas cerebrales. Estas regiones, las amígdalas, ganan importancia cuando estamos estresados. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona que está con un exceso de amígdala activada? Tiene que apagarla, jóvenes. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que tiene mucha amígdala sobreactivada? Tenemos que inhibirla. ¿Y cómo la vamos a inhibir? Con cannabis. Solamente quiero recordarles, disculpen que vuelva atrás, fíjense, amígdala, acá, número 7, una región en verde, con alto contenido de receptor para cannabis, receptor CB1. Si usted consume mucho cannabis, probablemente va a sentir menos miedo. Probablemente va a sentir menos miedo, porque su amígdala va a estar inhibida. Eso, desde un punto de vista del estrés, puede ser potencialmente útil. No quiere decir que tengamos que tener apagada la amígdala todo el tiempo, chicos. Eso podría ser potencialmente poco benéfico si es que usted tiene que ir a la lucha, si es que usted tiene que ir a pelear. Sin embargo, si usted está estresado, puede ser bastante útil apagar un poquito la amígdala. Cambiar el funcionamiento cerebral en vías de tener una ventaja terapéutica. ¿Hay una mano levantada ahí? Fuerte, por favor. Me causa como curiosidad lo que tú nombras de la amígdala y lo que tiene que ver con el temor, porque, no sé, normalmente no lo he visto antes en mi persona, pero realmente no fumo mucho y como que se siente perseguido, como que se siente con un poco de pánico. Sí. ¿Con qué tiene que ver eso? Excelente comentario. Eso está bastante documentado, varía bastante, eso sí, dependiendo del contenido de THC que tenga la variedad que fumaste. Eso es bien relevante. Sin embargo, cuando yo digo inhibir la amígdala, y cuando hago alusión a que esto puede ser realizado utilizando cannabis,
me refiero a una dosis adecuada, ¿no es cierto?, que produzca este efecto inhibitorio. La verdad de las cosas es que existen muchas dosis en las cuales la cannabis puede actuar de manera ansiolítica, de manera combatiendo el estrés, combatiendo la ansiedad. Por ahí, en algunas personas, y no en todas, y por ahí, ¿no es cierto?, con mucho THC ocurre lo que tú dijiste. Sin embargo, si tú consumes una baja dosis, incluso de THC, incluso de una variedad que tenga THC, por una baja dosis, lo que va a conseguir va a ser más bien un efecto ansiolítico, antiestrés, que un efecto paranoico en exceso psicoactivo. Por lo tanto, va a depender de la cantidad que consumas. Y quizás en ese caso, la persona que hizo eso consumió mucho. Por lo tanto, tiene que poner ojo en cuánto consumir si es que usted quiere utilizar esto para el estrés. Así que, y así como para cualquier condición, cuánto tiene que consumir es fundamental para iniciar una terapia canábica. Ahora, lo importante de esto es reparar en dos cosas. Uno, cuando estamos estresados, la amígdala, son dos amígdalas, una por cada lado, digamos que nos gobierna, nos hace tomar malas decisiones, hace que esta región, que es la que planifique, no planifique nada. Hace que esta región, que es la que siente emociones diferentes. Hace que esta región, que tiene que ver con los hábitos motrices, cambie. Y cuando la gente está estresada, incluso le aparecen algunos tics. Se mueven de una forma y empiezan a hacer un poco gesticulaciones complejas. Me recuerda a cierto presidente, ¿no es cierto? Y no le pasaban con esa situación, le pasaba cuando lo apretaban un poco. Por lo tanto, ese movimiento motor, ¿no es cierto?, esa alteración motriz tiene que ver con un cambio en el funcionamiento cerebral, tiene que ver con su amígdala. Quizás por ahí a ese presidente le vendría bien, ¿no es cierto?, apagar un poco la amígdala con cannabis. Bueno, estamos hablando del estrés. Es importante reflexionar, esto tiene que ver un poco con tu pregunta: THC solo, THC con CBD, THC junto, solo CBD. Son preguntas que hoy día podemos responder, pero parcialmente. Es importante precisar. Yo, de hecho, a alguna persona muy estresada no le daría mucho THC. Por ejemplo, una persona que tiene muchos cuadros paranoicos, también le diría: sabes que quizá lo tuyo no es el THC, quizá lo tuyo es el CBD. Bueno, terapia individual, de eso se trata esto. Algunas regiones bien importantes, sensibles al estrés, ténganlo presente, son la corteza prefrontal y son el hipocampo. Estas regiones son, lo he dicho un par de veces, son importantes para la planificación y son importantes para la memoria. Si usted está mucho tiempo estresado, su planificación se puede ver seriamente alterada. Reflexione un poco si alguna vez le ha costado hacer algo. Reflexione si ha estado un tiempo sin poder ejecutar una acción y piense en el motivo que hay detrás. Y en ese sentido, en algunas situaciones, esto tiene que ver con el estrés, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, algunas cosas. Ok, vamos avanzando, tenga paciencia. Fibromialgia. Ya, la fibromialgia también ha sido un descubrimiento para mí. Cada vez converso con más personas que les diagnostican fibromialgia. Entonces, antes no estaba. Y mi duda es si es que estaban antes o si es que fueron diagnosticados recientemente. Sin embargo, lo concreto es que el cuadro, desde el punto de vista de la sintomatología clínica, existe. Ahora, es importante reflexionar algunas cosas respecto a la fibromialgia, pero antes de llegar a eso tenemos que pensar lo siguiente, algo que ya les dije. Nuestro cerebro capta información desde el ambiente, capta información desde la piel, desde los brazos, desde las piernas, y la manda hasta el cerebro, que aquí dibujé simplísticamente con una flecha, ¿ya? ¿Qué es lo que le pasa a las personas que tienen fibromialgia? En sencillo, disculpen, reflexionemos un poquito. ¿Por qué una persona padece fibromialgia? ¿Cuáles son los motivos que harían que una persona sufriera este síndrome? No están todos 100% claros. Sin embargo, tienen una raíz aparentemente emocional, tienen un componente anímico de por medio, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, un origen para esta patología podría estar acá, ¿no es cierto?, en alguna parte del cerebro, alterando alguna región cerebral que tenga que ver con el ánimo, que tenga incidencia en lo que la persona siente, que es fibromialgia. ¿Cuáles son las características de la fibromialgia? Se dice sensibilización central, que significa sensibilización, responder mucho, e hiperalgesia, hiperalgesia periférica. ¿Qué es una hiperalgesia periférica? Dolor en estas partes del cuerpo. Las personas que refieren tener fibromialgia también refieren sentir dolores en alguna articulación, que varía, no siempre en los mismos lugares, y a veces les pregunto si alguna vez tuvieron una lesión en esa parte, y algunos pacientes refieren que es le dio fibromialgia y le empezó a doler el brazo, que siempre le dolía un poco más.
y le empezó a doler un poquito, y le empezó a doler un poquito, y le empezó a doler más, y ese dolor de repente fue todo el día. Y la fibromialgia se categoriza como un trastorno, fíjense, muscular. Sin embargo, cursa también con alteraciones en el ánimo, cansancio exagerado y, ya lo dije, alteraciones anímicas. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Una hiperalgesia periférica. Es más o menos algo así. Las personas están constantemente enviando información desde una región que probablemente en el inicio tenía un dolor sutil, una alteración pequeñita en la mano, y estaba mandando el mensaje, mandando el mensaje, mandando el mensaje. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a una región cerebral que procesa el dolor, que todo el tiempo está recibiendo dolor? En algunas situaciones, en estos pacientes se maladapta, podríamos decirlo así. Desarrolla un proceso adaptativo, plástico se dice, neuroplástico, que hace que las personas estén todo el tiempo sintiendo este dolor. Por lo tanto, hablar de fibromialgia es en parte también hablar del dolor, y para hablar del dolor tenemos que recordar algunas cosas que le dije del dolor, y lo que me interesa que recuerde acá es que nos duele, sea lo que nos sea que nos duela, porque tenemos una parte que se llama la corteza somatosensorial. Esta región que está acá crea el dolor. Yo sé que hay más regiones que participan en el dolor, pero esta es súper importante. La información nerviosa viaja por todo nuestro sistema nervioso, sube el tronco encefálico, ingresa al cerebro y después termina acá. ¿Qué es lo que pasa si mágicamente alguien llega y corta esas neuronas? Es un ejemplo imaginario. Si hacemos que la información no llegue acá, bueno, nos va a doler menos. Eso es lo que hoy día sabemos. Y de hecho, lo que hoy día sabemos es que las neuronas que llevan la información desde la periferia, desde nuestros órganos, desde la piel, desde ese dedo ahí que se está quemando, fíjese, hay una llamita ahí, se está quemando el dedito. Esa neurona que lleva la información tiene receptores para cannabis, tiene receptor CB1. Esa neurona que está ahí arriba, perdón, mira acá abajo ahí, receptor CB1. Esas neuronas que están acá en la corteza somatosensorial también tienen receptores para cannabis. ¿Y qué es lo que hacen los receptores para cannabis en las neuronas? Las inhiben. Por lo tanto, ¿será útil si alguien tiene dolor inhibir a las neuronas que llevan el dolor? Súper útil. ¿Será útil inhibir a las neuronas que crean el dolor? Súper útil. Por lo tanto, desde el punto de vista muy general, tratando de que reflexionemos por qué le puede servir la cannabis a una persona que tiene fibromialgia, es porque, bueno, vamos a procesar el dolor de manera diferente. Probablemente, y de hecho, desde hace mucho tiempo atrás, desde el 2004, existe información que relaciona al sistema endocannabinoide, y esto lo hizo una persona que se llama Ethan Russo, que es el director científico de una gran compañía que se llama GW Pharmaceutical, que digamos que son la empresa pionera a nivel mundial en cannabis, y Ethan Russo, que en el 2004 dijo que la fibromialgia podría estar relacionada con una deficiencia en el sistema endocannabinoide, se fue a trabajar a GW Pharmaceutical. Entonces, tampoco es que sea una persona que no entiende del tema. Y él, ya en el 2004, nos estaba diciendo que la fibromialgia podría tener una relación con el sistema endocannabinoide. Bueno, lo concreto es que cuando uno observa a una persona que padece este síndrome y que le da cannabis y se le quitan todos sus dolores, llama la atención, ¿no es cierto? Y es positivo que se le quiten todos sus dolores, porque probablemente en el origen de la patología está involucrado directamente en nuestro sistema endocannabinoide. Bueno, y para terminar, lo voy a decir así, un viejo amor, el Alzheimer. Yo hice mi tesis de doctorado en el Alzheimer y me persigue el Alzheimer, no me ha abandonado. Por lo tanto, lo dejé para el final, ¿no es cierto? Fui avanzando un poco en los trastornos de los jóvenes, después los de mediana edad y ahora en los mayores, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Alzheimer es una patología la más común en personas sobre 65 años. Es un trastorno que tiene muchas etapas. Y desde ese punto de vista, si usted cree que el Alzheimer comienza a los 65 años, está equivocado. El Alzheimer se cree que comienza en la edad como más o menos la que tengo yo, no sé, yo, los que tenemos 30 de ahí para arriba. Así que trate de cuidar su cerebro desde esa edad. No quiere decir que no tenga que cuidarlo antes, pero trate de cuidarlo, ¿no es cierto?, si tiene antecedentes de Alzheimer. Son varias etapas y no tiene mucha importancia el nombre de las etapas. Sin embargo, les quiero decir que esto parte con una proteína que se acumula y se llama así, A-beta. Tiene un nombre bien sencillo. Esa proteína se va acumulando, va produciendo muchos efectos a nivel de las neuronas, va produciendo cambios inflamatorios, va produciendo alteraciones en el equilibrio iónico de las neuronas y básicamente después de unos 30 años, después de unos 20 años, esto produce una demencia.
Lo que se observa cuando el paciente llega, ¿no es cierto?, al neurólogo, ya tiene problemas importantes de memoria, de orientación, de reconocer a sus seres queridos, es que está en este estado. Les voy a ser un poco duro, pero sincero. Es poco lo que se puede hacer con un cerebro muy deteriorado. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre qué tanto podemos hacer en este cerebro. Y podemos hacer varias cosas. Podemos mejorar la calidad de vida de la persona, podemos mejorar algunas funciones cognitivas sencillas asociadas a la memoria, pero probablemente si este Alzheimer sea un Alzheimer muy severo, no lo vamos a recuperar. Ahora, mejorarle la calidad de vida a una persona que está muriendo y que de alguna forma uno puede junto a ello hacer que se conecte un poco más, que reconozca a su familia, desde mi punto de vista no tiene precio, ¿no es cierto? No se puede valorizar, conversar más con tus afectos, eso no tiene valor. Bueno, no puedo dedicarme al Alzheimer y como igual me gusta, les quiero contar que todas nuestras células neuronales tienen estas proteínas que potencialmente nos pueden dar Alzheimer. Lo que pasa es que están en una forma que, digamos así, es buena, le hace bien al organismo. No se sabe muy bien por qué, pero le pasa a los cerebros en desarrollo, los cerebros adultos, es que estas se aglomeran, fíjense que se pegan, podríamos decir, y esta forma, de esta forma, es tóxica. Así se ven en un cerebro, son los llamados péptidos beta-amiloide y producen verdaderamente lesiones en las neuronas. Lo quise poner así como en general, alteraciones celulares generalizadas y posteriormente muerte neuronal. Nosotros la estudiamos como por 10 años en el laboratorio y matan neuronas. Eso es lo que hacen estas cuestiones. El problema que maten las neuronas es que lo matan en ciertas regiones que tienen que ver con la memoria, como el hipocampo, ¿no es cierto?, que ya les mencionaba, y en algunos estados que tienen que ver con el lenguaje. Por lo tanto, incluso en Alzheimer avanzado, las personas pueden tener problemas en la comunicación. Este es el motivo por el cual se te van olvidando las cosas. Tu hipocampo se te va muriendo. Ahora, si uno compara un cerebro sano de 65 años con un cerebro con Alzheimer de la misma edad, fíjense, se observan cantidades o alteraciones importantes en la masa encefálica, y esa masa encefálica se perdió porque estas proteínas tóxicas mataron a las neuronas. Lo que hoy día sabemos es que las funciones cognitivas van decayendo. Sabemos que esto correlaciona con un montón de cambios en proteínas que están en la sinapsis, y sabemos que esto es progresivo en el tiempo, es decir, que va avanzando. Lo interesante de todo esto es que desde hace un tiempo atrás, pero no mucho, el 2015, salió una revisión que es bastante buena, nosotros la utilizamos bastante, y lo utilizamos para indicar que en algunas patologías, Alzheimer, los componentes del sistema endocannabinoide van cambiando. Van cambiando, fíjense, el receptor CD2 va aumentando, anandamida va bajando, la enzima que degrada anandamida va aumentando, esta degrada esta aumenta, la otra disminuye, todo calza. Fíjese que esto también se puede utilizar a otras enfermedades como el Huntington. Sin embargo, ¿qué es lo que muestra esta evidencia? Que los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer evolucionan en el tiempo produciendo cambios en los componentes del sistema endocannabinoide. Se sabe también que hay una disminución de la neuroprotección que produce el receptor CD1. Hay una disminución de la neurogénesis, porque lo hemos conversado un poco, pero se los digo, creamos nuevas neuronas. Y una región que crea nuevas neuronas es esta, nuestro hipocampo. Constantemente crea nuevas neuronas, pero fíjense a estos pacientes, se les muere el hipocampo. Por lo tanto, sabemos que el sistema endocannabinoide está relacionado, no sabemos si es que tiene que ver con el origen de la patología, si tiene que ver con el transcurso de la patología, pero lo que es claro es que el sistema endocannabinoide está relacionado en una persona, está alterado en una persona que tiene Alzheimer. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente tenemos que investigar cuál es básicamente la utilidad de la cannabis en este cuadro clínico. Yo no quería venir acá a decirles que ustedes van a curar el Alzheimer, pero sí podemos mejorar la calidad de vida de estas personas. Y quizás, solo quizás, si es que nos vamos hacia atrás, chicos, podamos hacer esto. Pero para poder hacer eso, tenemos que averiguar qué está pasando a los 30, 35 años. Para disminuir la tasa de demencia, básicamente, para disminuir el Alzheimer, tenemos que comprender que este es un fenómeno que toma 25 años. Entonces, si usted empieza a cuidar el cerebro a los 65, dice, voy a empezar a tomar un poquito una infusión de marihuana para el Alzheimer, en una de esas, si lo hace muy tarde, no le va a funcionar. Por lo tanto, la enfermedad de Alzheimer está relacionada con el sistema endocannabinoide, existe un desconocimiento, falta de investigación,
pero está relacionado. Y me encantaría poder decirle de qué forma usted tiene que tomar la cannabis para curar su Alzheimer, pero sí le puedo decir de qué forma tiene que tomar su cannabis para otra sintomatología asociada. Un punto importante. Esto lo conversamos en la clase anterior y lo vamos a volver a conversar. El Alzheimer tiene que ver con alteraciones inflamatorias. Los cannabinoides son bastante antiinflamatorios. Eso desde un punto de vista terapéutico puede ser bastante útil para estos pacientes. Por lo tanto, muchas gracias, atento a sus preguntas. Muchas gracias.